¿O también Yo vinieron no. por otro motivo? Yo llegué porque estoy en el Telegram del DCC y quería cachar de qué era la reunión en verdad. No salía mucha información tampoco que era exactamente la charla, pero quería ver de qué se trataba. ¿Y tú, Keini? Hola, yo sí me inscribí en la escuela de invierno. Ya, ya. Esta charla, en verdad, claro, es un poco para orientar. Hay gente que se inscribió como a una escuela de invierno donde les mostramos todos los temas que hacemos en los distintos doctorados de ingeniería. Entonces, como un poco para orientar, para contarles. Voy a presentarles un par de slides. Primero, sobre qué es qué es lo que entiendo yo por ciencia de datos. ¿Ya? Si no ven esto, me dicen que no lo ven. ¿Eh? Em, Se ve excelente, se ve muy bien. es esto, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene la componente de ciencia de datos? Es trabajo con datos, obvio, pero hay una componente fuerte que se trata de entender problemas reales, interdisciplina, ¿ya? Esto está como bastante famoso, pero en realidad bueno, hay harto trabajo. Pero este es como un poco la visión, por lo menos que tengo yo, de qué es lo que es ciencia de datos. Hoy por hoy está tan manoseado el término que es un poco difícil como decir, no, mira, esto es ciencia de datos, esto no es ciencia de datos, pero por lo menos lo que se acepta, si uno agarra como estadística, si uno agarra base de datos y manejo de datos, y uno agarra aprendizaje de máquina, y uno toma esas como tres herramientas principales y las usa para entender problemas reales. ¿Y a qué me refiero con problemas reales? Me refiero con hacer simulaciones para entender que en 10 años más la temperatura va a aumentar 2 grados, o entrenar un clasificador que nos permita predecir cuándo alguien tiene riesgo de algún tipo de cáncer, o detectar noticias falsas en redes sociales, cualquier cosa que tenga que ver con problemas reales, pero que esté usando por detrás datos, estadística, aprendizaje máquina, va a calzar como ciencia de datos. ¿Y qué es lo que qué es lo que uno quiere hacer al final? Uno quiere principalmente entender. Se trata de utilizar estas herramientas para entender fenómenos reales. Entonces, hay harto de estadística, hay harto de inferencia, hay harto de visualización. Pero también a veces uno quiere contestar preguntas, quiere predecir, quiere tratar de intervenir. Si yo quiero tratar de hacer alguna política pública, me interesa, por ejemplo, ver qué va a pasar en 5 años más con no sé qué, o me interesa entender con algo así. Ya les voy a dar como algunos ejemplos más concretos de cosas que hemos hecho. Pero entonces, a esto me refiero con ciencia de datos. Ya que voy a pasar un poquito. Que esto no me funciona, ¿ya? Entonces, nada, pues aquí como algunos ejemplos de problemas reales, ¿cierto? No necesariamente son cosas que hacemos en el DCC, pero sí está relacionado. Entonces, utilizar ciencia de datos, ¿cierto? Para medicina, por ejemplo, es importante. De hecho, tenemos un centro ahora que se acaba de inaugurar, donde hay algún profesor del claustro, que es Denis Parra, que hace medicina e inteligencia artificial. Toda esta idea del calentamiento global, todos estos reportes que surgieron hace como un mes atrás, tiene que ver con hacer simulaciones, y eso está como fuertemente basado en un manejo de datos que te permite hacer este tipo de cosas, y en el DCC de hecho también hay gente que está trabajando en simulaciones, y yo por ejemplo estoy trabajando en simulaciones. Ciencia de datos tiene que ver con, como les decía, cómo luchar contra noticias falsas, también hay gente que hace eso en el DCC. Y luego manejo de datos estadísticos, ¿ya? Cosas como efectividad de intervenciones. Estoy poniendo aquí como la efectividad de la vacuna, que es como lo que todo el mundo tiene en la cabeza. Entonces este es como es un estudio que se hizo sobre la vacuna Sinovac. Y esto es pura ciencia de datos, es tener grandes bases de datos y aplicar estadística para hacer un matching entre gente vacunada y no vacunada. Y llevar a eso a resolver un problema que era real, en el fondo, que era mostrar la efectividad de las vacunas en el contexto chileno.
Entonces, los problemas son difíciles, es bien emocionante, pero la verdad es que se trabaja harto y se duerme poco. Y la razón de por qué esta cuestión es tan interesante es por la interdisciplina. Nosotros en el fondo, y yo como Computín, de alguna forma tenemos que, si queremos trabajar en ciencia de datos y poder hacer un impacto en el mundo real, tenemos que realmente trabajar con la disciplina. Obviamente, codo a codo con gente de otras disciplinas, porque nosotros no podemos pretender ser expertos, pero implica aprender un poco y llevarse un poquito también de la otra disciplina consigo. Y eso también lo hace obviamente muy, muy emocionante. Antes de pasar a contarles lo que hacía el DCC, como para que se lleven algo de la charla, si alguno de ustedes viene de algún pregrado de estadística, esto ya lo va a conocer, pero quería como simplemente como dejarles como una pequeña anécdota de que en realidad interpretar datos que sean reales es súper difícil, ¿ya? Para que no se vayan pensando que, no, si esto es llegar y nosotros entrenamos un clasificador de inteligencia artificial y después lo aplicamos en un problema y todos los expertos del área van a pensar que somos como los cavernícolas que trajimos el fuego, una nueva tecnología, son como los aliens, y con nuestros clasificadores y con nuestras técnicas de computación, súbitamente ahora la ciencia de datos es súper fácil y respondemos problemas. No es así. Y acá hay un ejemplo bien claro que no es así. Estoy tomando de nuevo el ejemplo de las vacunas simplemente porque es lo que está más hot, pero ejemplos de este tipo de cosas hay en todo el mundo, ¿ya? Entonces voy a motivarlos un poquito. De nuevo, esto es como para que se queden con algo en la charla, para que no se vayan sin haber aprendido nada. Esta tabla que está acá, datos de casos de COVID en el Reino Unido. A mí me gustan los datos del Reino Unido porque yo creo que son lejos los datos más completos. Y entonces lo que está pasando es que separan por variante Delta y no variante Delta. Perdón, hablan de la variante Delta y hablan de los fallecimientos que han tenido que lamentar por la variante Delta y separan por menor de 50 y mayor de 50. Y entonces uno puede empezar a hacer el cálculo y uno dice, ya, pues todos los casos de COVID positivo de la variante Delta son estos que están acá. Para los que han sido vacunados, que tienen un esquema de vacunación completa, y los casos de COVID positivos para los que no han sido vacunados son estos que están acá. Y estos han sido los fallecimientos que han tenido que lamentar. Si uno hace el cálculo, uno dice, bueno, la fatalidad de los vacunados, chuta, este porcentaje no debería estar acá, esto no es por ciento, esto es, es como el ratio completo, esto es 0,9%. La fatalidad de los vacunados es 0,009, 0,9%, y la fatalidad de los no vacunados es 0,002%, ¿ya? Entonces la fatalidad de los vacunados es como 4 veces menor. ¿Y cómo puede ser esta cuestión? Estamos sacando números, estamos haciendo ciencia de datos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna explicación de por qué pasa esto. La explicación no es que las vacunas no sirven, por si acaso. Hay una explicación matemática bien fácil que uno puede hacer. ¿Esos son los tamaños de la muestra? ¿Cómo? ¿El tamaño de la muestra? ¿Súper chico en las muertes? No, el tamaño de la muestra es grande. O sea, estáis viendo es 4 por, eso lo podéis ver con una muestra de este tamaño. Ya, voy a seguir, ¿ah? Ya, pues, ¿qué es lo que pasa ahora si uno empieza a mirar, porque esto está dividido en gente que tiene más de 50 años y gente que tiene menos de 50 años? Sacamos el mismo cálculo. Entonces, en los mayores de 50, si uno mira la fatalidad de la gente que ha sido vacunada, es un 1,9%, y en la fatalidad de la gente que no ha sido vacunado es un 6,5%. Ya, Cristóbal tiene como una idea de por dónde va la cuestión. Entonces, en los mayores de 50, la fatalidad de los no vacunados es bastante mayor. Y si ustedes hacen el cálculo, en los menores de 50 también, se van a dar cuenta que la fatalidad de los vacunados y los no vacunados es más o menos la misma. Entonces, ¿cómo puede ser que cuando yo divido por estratos de edad, la fatalidad es mucho mayor cuando yo tomo los no vacunados, y cuando yo divido y cuando tomo el agregado, la fatalidad es mucho mayor en los vacunados?
Y ahí viene la dificultad de interpretar datos. La respuesta es que los mayores de edad son a la vez los que están más vacunados y los que están más propensos a morir, no solo por COVID, sino que por cualquier enfermedad. Entonces, en este caso, uno no puede llegar y tomar los agregados totales para hacer una interpretación. Este gráfico que está acá hizo muchísimo daño en las redes sociales. Fue compartido en miles de grupos antivacunas. Simplemente porque el análisis estadístico de tomar todos los agregados no es un buen análisis cuando tenéis una diferencia tan radical en la diferencia de vacunación. Hay mucha más gente vieja que estaba vacunada. La diferencia de mortalidad, la mortalidad es mucho más grande a medida que la gente es de más edad. ¿Ya? Entonces, este caso, que es un caso que es verdad, se conoce como la paradoja de Simpson. ¿Ya? Y para poner la paradoja de Simpson más como en básico, les voy a dar un ejemplo, en fondo, donde hay dos restaurantes. Esta era una colega con la que estaba trabajando, por eso le puse así, cuando tuve que dar esta charla en otro lado. Pero hay un restaurante de pollo, que es el restaurante que va a tener el mejor ranking agregado. Ustedes van a ver que tiene que ver lo mismo esto con lo que vimos con las vacunas. Y hay un restaurante que tiene el mejor ranking entre solo mujeres y el mejor ranking entre solo hombres. Esto puede pasar con datos reales, ahora van a ver unos datos, y esto se conoce como la paradoja de Simpson. Para que vean, entonces, ¿qué es lo que pasa con Pollo Juan? Llegaron 150 mujeres y a 30 les gustó. Y llegaron 250 hombres y a 200 les gustó. Carnes Magdalena llegaron 360 mujeres, a la mitad les gustó. Y llegaron 40 hombres, a casi todos les gustó. Entonces, si uno ve esto, ¿ya? El 30% de las mujeres que llegan a Pollo Juan les gusta. El 50% de las mujeres que llegan a Carnes Magdalena les gusta. Por lo tanto, entre las mujeres, Carnes Magdalena parece ser un mejor restaurante. El 80% de los hombres que llegan a Pollo Juan les gusta. Y el 90% de los hombres que llegan a Carnes Magdalena les gusta. Entonces, de nuevo, dentro de los hombres, Carnes Magdalena parece ser un mejor restaurante. Ahora, si se fijan en la distribución entre mujeres y hombres, a los hombres que tendía a gustarle más los restaurantes de pollo de carne en general, ¿cierto? Porque les gusta 80-90 contra 30-50. Llegaron mucho más hombres a Pollo Juan. Por lo tanto, ese 80% sube el ranking, porque no estoy tomando el fondo por estrato, sino que ese 80% sube el ranking. Y al final, si uno ve el total, uno dice, bueno, 250 de 400 personas prefieren Pollo Juan, 216 de 400 personas prefieren Carnes Magdalena, por lo tanto Pollo Juan es un mejor restaurante. Entonces, esto es simplemente un ejemplo como para que lo vean. Cuando uno hace ciencia de datos, no es tan fácil esta cuestión. No es tan fácil interpretar los datos. No es llegar y hacer un clasificador, clasificar, tomar los totales y quedarse con el ejemplo. Entonces, hay mucho de la parte interdisciplinaria, hay muchos de los expertos. Tal vez si llega un experto en restaurantes, va a tomar este ejemplo y decir, bueno, esto es obvio porque a Carnes Magdalena no llegó ningún hombre y son los hombres a los que les gustan más los restaurantes de carne. Entonces, por lo tanto, es obvio que el ranking de Pollo Juan va a estar mejor, pero Carnes Magdalena es un mejor restaurante, ¿no? ¿Ya? Y entonces va a llegar esa persona experta y te va a decir, lo que tú tienes que hacer es que tú tienes que dividir por hombres y mujeres. Tal vez va a llegar el doctor experto en COVID y va a decir, no, es que tú no puedes tomar los agregados acá porque la diferencia entre las edades es muy alta. Entonces tú tienes que dividir. Tienes que tomar, no sé, 20-40, 40-60, 60-80 y así. Eso es para que se queden un poquito con que esta cuestión no es tan trivial. Entonces, la ciencia de datos en el departamento de computación, en el doctorado, si es que ustedes terminan haciendo, va a tener una componente que va a ser de este estilo, que va a ser, mira, acá están todos los datos, no tengo idea cómo interpretarlo, porque si lo interpreto de una manera me va a dar una cuestión, si lo interpreto de otra me va a dar otra. Alguien me cambió, buena, sí, gracias Cristóbal, pero de todas maneras me parece que 230 sobre 400 sigue siendo mejor que 216 sobre 400, así que el ejemplo sigue igual. Pero lo vamos a cambiar. Entonces, esa es como la idea. La ciencia de datos en el departamento va a ser aplicar todas las otras cosas que desarrollamos en el departamento de computación, pero va a ser aplicarlas probablemente con la venia
o con la guía, o a veces con la co-supervisión de expertos en el área. Si usted termina haciendo un doctorado en ciencia de datos, lo más probable es que al menos haya alguien de otra área en su comisión. Y eso está bien, porque esa es la persona que te va a decir, oye, no, po, corta por hombres y mujeres porque esta cuestión es cualquier cosa. Acuérdate de hacer la estratificación por edad. Y por supuesto que estos resultados son bastante más... o sea, son bastante más complejos de ver en la vida real. Se me había olvidado un slide. Esto es como una manera bien gráfica de entender lo que pasa con la paradoja de Simpson. Olvídense de lo que tienen los gráficos ahora, no quiero perder tiempo en explicarlo, pero en el fondo nosotros tenemos un set de puntos que tiene una correlación negativa. Tenemos otro set de puntos que tiene también una correlación negativa. Pero ahora si tomamos estos dos sets de puntos juntos y le calculamos la correlación es positiva. Es simplemente porque estamos haciendo un análisis que está mal. Estamos tomando dos grupos que están completamente distintos. Nosotros teníamos haber clusterizado primero estos dos grupos y después haber tomado la correlación. Entonces, eso, no es llegar y tirar herramientas, sino que realmente hay que ver un poco lo que está pasando. Ya no sé si alguien tiene alguna duda. Lo que puedo hacer ahora es como contarles un poco qué es lo que hacemos en el departamento de computación sobre esta idea sobre ciencia de datos, cómo trabajamos nosotros, a ver si es que a alguno de ustedes les interesa trabajar en algo así. No sé si alguien tiene algún comentario antes. Bueno, sorry, yo como te comenté que llegué por el tema del Telegram, no caché eso que dijiste de la escuela de invierno o como... si me No, explicas un o poco. sea, todos los inviernos se hace una escuela donde se invita a gente, uno se puede inscribir igual, pero en realidad está como más orientado a la gente que no es alumna de pregrado. Para que vean la universidad, bueno, ahora de ver una universidad, no sé si están acá, no creo que estén acá, pero antes solían ver a la universidad, conversar con profe, ver a charlas, conocer un poco lo que está pasando. Esa es como la idea, la hacemos todos los años. Eh, para los que estudian pregrado, en realidad los canales son otros, porque bueno, ya conocen todo el DCC Claro, y todos los profes y todo. sí, me pregunto, en verdad. Em, ya. Entonces, de nuevo, yo podría contarles como una semana entera de todo lo que hacemos en el departamento. No puedo. De hecho, yo no soy experto ni en la mitad de las cosas porque obviamente trabajan muchos colegas míos. Entonces, la meta acá es hacerle un barrido y la invitación es que si de repente algo les interesa, podemos quedar conversando un poquito después, o pueden contactar directo al profesor, o si se les olvida el nombre, me mandan un correo a mí y yo les hago como el contacto. Entonces, como no puedo llegar muy profundo porque tengo 20 minutos más o algo así, y no lo voy a hacer, pero sí me interesa que por lo menos tengan como toda una perspectiva y que tal vez después en una semana o en un par de semanas o en un mes, lo que sea, digo, mira, en realidad me llamó mucho la atención este tema que dijiste. ¿Me puedes recordar, por favor, quién está trabajando en este tema? Y de repente quizás tenemos alguna reunión. Ese es como un poco el objetivo de esta charla. Ya aprendieron sobre paradoja de Simpson, así que ya por lo menos me voy contento eh, de que por lo menos aprendieron algo. Ahí Juan Pablo también le está dando un correo sobre los profesores de nuestro departamento. Yo sé que al principio si alguien no entiende nada, va a ser complejo acordarse de todos los profesores, pero no es necesario. Cualquier contacto que ustedes den al Departamento de Ciencia de la Computación o a la Escuela de Posgrado de Ingeniería va a llegar a alguno de los profesores y por supuesto que nosotros los profesores conocemos a todos los profesores y nosotros los vamos a dirigir. Entonces, anímense a contactar a quien sea que tienen el contacto y pregúntenle. No hay ningún profesor o sea, nadie está compitiendo. Todo lo contrario, ustedes me mandan un correo y me dicen, oye, me interesó este
proyecto que en realidad tú no trabajabas en él, pero me dijiste que trabajaba algún otro profe que no me acuerdo, y ahí vamos. Esa es la idea. Si les interesa algo que estoy haciendo yo, con mayor razón escríbanme a mí, eh, creo que entienden la idea. Esto es más o menos como a grandes rasgos quienes hacen ciencia de datos, y recuerden, estoy pensando en la parte interdisciplinaria, cuando uno realmente trabaja con expertos en el área. Hay una agrupación grande que es el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Yo trabajo ahí, soy como el director de investigación del Instituto Milenio. El director es Marcelo Arena, que también es profesor y también es parte del claustro del doctorado. Y mi charla va a ser principalmente sobre esto. Hay otras agrupaciones en el DCC que también están haciendo ciencia de datos, pero tienen sus propias charlas, por lo tanto no voy a hablar mucho de esto que está acá. Está el Hub Lab, bueno, aquí están como los nombres de los profesores, donde Jorge Muñoz y Marcos Sepúlveda hacen minería aplicada a procesos, y eso es ciencia de datos, obviamente. Miguel Nussbaum hace educación y trabaja con profesores y con computación y con datos. Domingo Meri, lo mismo, trabaja en un laboratorio de imágenes y trabaja bien de cerca con gente que hace imágenes, que usa imágenes, con gente de eléctrica, por ejemplo. En la parte de astroingeniería está Karim Pichara, que trabaja con astrónomos, y él aporta la parte de Machine Learning. Entonces, todas estas otras cosas tienen sus propias charlas de la Escuela de Invierno, no me voy a referir a esa, yo voy a entrar como en el Instituto Milenio, pero si es que a ustedes les suena algo de minería de procesos, educación, laboratorio de imágenes o ingeniería más astronomía, eh, simplemente para que se les quede un poco, también hacemos de eso en el DCC, y muchos de esos trabajos también tienen una componente interdisciplinaria porque hay que estar con la gente experta. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo, no sé, minería de proceso, ahora ellos están trabajando, por ejemplo, en procesos de educación médica, y todos sus alumnos de doctorado que trabajan en eso, en las comisiones, hay expertos en educación médica que aportan. En las comisiones de doctorado de Miguel Nussbaum siempre hay gente de educación. En las comisiones de doctorado de Domingo Meri suele haber gente de eléctrica, al menos, y en las comisiones de doctorado de Karim hay gente que trabaja en astronomía, que entiende un poco más de como la parte, entonces, de nuevo, ciencia de datos, computación, pero aplicado a problemas interdisciplinarios y problemas reales. Entonces, pasando al Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, hay como 5 ejes en este instituto. Este instituto es grande, agrupa como a 6 universidades, somos como algo así como 30 profesores, más o menos, y esos 30 profesores, no todos somos de computación somos como 15, y está agrupado como en estos 5 proyectos, y en todos hay un poquito de ciencia de datos, en algunos más que otros. Entonces, ciencia social computacional, manejo de datos, grafos de conocimiento, inteligencia artificial con explicación y redes sociales. Estos proyectos son muchísimo más grandes que lo que les voy a mostrar acá. Hay harto de otras cosas. Lo que yo les voy a mostrar acá es en particular el trabajo en ciencia de datos de estos proyectos. Estos proyectos también tienen trabajo que no es interdisciplinario, que es completamente disciplinario y que tiene que ver con mejorar las herramientas para trabajar. Pero esta charla no es de eso. Feliz de contestar preguntas también si alguno de ustedes tiene como más de algunos otros aspectos. Entonces en cada uno de estos ejes voy a tocar algunos ejemplos de cosas que estamos haciendo a nivel de ciencia de datos. Entonces, en ciencia social computacional es un proyecto donde lo que hacemos es que tratamos de entregar mejores soluciones para la investigación social a nivel de computación. Y mejores soluciones, en realidad, para nosotros en computación se han traducido en 2 cosas hasta ahora. Lo primero son simulaciones para verificar hipótesis que sacan gente que sabe ir a terreno, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando, ahora yo estoy trabajando en un proyecto
donde se analizó harto arqueológicamente, históricamente y también ahora en la práctica, dónde han sido los lugares donde más ha existido conflicto mapuche, pero no hoy, sino que a lo largo de toda la historia como del Chile moderno, desde 1900 o algo así, o antes incluso. Y hay una hipótesis que fue ubicada en terreno, que es que en realidad los terrenos de mayor conflicto han sido siempre iguales, no responden a variables demográficas. Antes se pensaba que eran, no sé, escuelas o cosas así, la presencia de escuelas, presencia del Estado, sino que no responden a eso, sino que simplemente responden a que ahí es donde han habido conflictos desde que llegaron los españoles, ¿no? Entonces, obviamente demostrar esa hipótesis es extremadamente difícil, porque no podemos volver en el tiempo, pero lo que estamos haciendo es que estamos haciendo simulaciones donde simulamos miles de episodios distintos, y hasta ahora en los episodios que nosotros simulamos pasa efectivamente eso, que los centros de conflicto terminan siendo centros de conflicto al futuro. Entonces estamos como verificando esta hipótesis. Ese es un proyecto, por ejemplo, de ciencia social computacional. Ciencia social computacional como área tiene mucho de eso, tiene mucho de hipótesis en terreno y después aplicar simulaciones, técnicas de, no sé, de Monte Carlo, cosas así, para empezar a verificar esta hipótesis, simplemente porque es muy difícil verificarla de forma empírica. Habría que hacer como un estudio longitudinal con miles de personas por miles de años, y eso es complicado. Y el otro proyecto que estamos haciendo, este proyecto como de TIC Data más Big Data, yo también trabajo acá, que tiene que ver con Thick Data, tiene que ver con el fondo, con el estudio etnográfico que hacen la gente cuando hace investigación social. Y Big Data, ustedes probablemente saben lo que es, pues son técnicas computacionales para rastreo de grandes volúmenes de datos, de gobiernos, de medios, de lo que sea. Y lo que estamos haciendo es que estamos generando a la vez metodologías y a la vez resultados en esta línea. Entonces, cosas que hemos hecho, por ejemplo, fuimos a una zona de sacrificio, y de alguna manera empezamos a demostrar de que había una diferencia entre los medios locales y los medios globales, y que de alguna manera los medios de Chile eran un buen simulador de lo que Chile pensaba sobre una zona de sacrificio, y los medios locales eran un buen simulador de lo que pensaba la gente local sobre zonas de sacrificio, y esas dos cosas no conversaban para nada entre ellos. Entonces era como bien interesante aportar toda la parte como de Big Data para mostrar que en el fondo las noticias había una desconexión que era la misma desconexión que tiene la gente que no vive. Por ejemplo, nosotros fuimos a Quintero, Puchuncaví, que no vive en una zona de sacrificio con la gente que sí. Entonces, si ustedes quieren trabajar en esto, Marcelo y yo trabajamos en simulaciones desde el DCC, desde el Departamento de Computación, y yo estoy como bien metido en esta cuestión de Big Data y Big Data. Eso es como el eje 1. El eje 2 tiene que ver con manejo de datos, y que es algo que nosotros hacemos en el Departamento de Computación harto, pero dentro del Instituto Milenio Fundamento de los Datos, lo que hacemos es que tratamos de ver realmente qué cosas se necesitan para estos proyectos de ciencia de datos y tratar de aplicarlo. Y una necesidad fuerte es esta idea de base de datos de grafo, y por lo tanto lo estamos desarrollando. Estamos desarrollando mejores algoritmos para base de datos de grafo y sobre todo para texto, para lo que es recuperación y manejo de texto. El manejo de texto es una cuestión muy importante en ciencias sociales en general, y las herramientas de computación fallan, o en realidad pueden hay harto que hacer a nivel de manejo de texto, pero a nivel de base de datos, no tanto como de procesamiento de lenguaje, eso está como bastante más avanzado, pero a nivel de base de datos las cuestiones se caen, y lo que termina pasando es que los algoritmos terminan demorándose días, no son paralelizables, y por lo tanto realmente uno necesita como mejores herramientas computacionales. Esto es como la parte de manejo de datos del DCC. Si a usted le interesa trabajar en algoritmos con datos, Cristian es como el que más maneja esto. Cristian Riveros también es profesor del claustro. Yo algo veo, Marcelo Arenas también.
Y también está Domagoj Vrgoč, que no es del departamento de computación, es de una cuestión que está al lado, que se llama el Instituto de Ingeniería Matemática, y que debería ingresar al claustro de aquí a fin de año. Por lo tanto, ustedes podrían postular con él si quisieran postular para el próximo año, por ejemplo. Hoy por hoy no lo van a ver, pero debería ingresar. Y en la parte de recuperación de texto, más específicamente, Cristian y Domagoj tienen un proyecto bien interesante, han sacado harto código que ahora de hecho se está usando, lo estamos usando dentro del instituto para nuestros proyectos de texto, y ahí han sacado librerías y al final muestran que con mejores algoritmos la forma en que uno recupera el texto puede ser muchísimo más rápida que llegar y tirar texto en Python y sacarlo, por ejemplo, con herramientas de strings. Después está todo, hay un eje donde se ve grafo de conocimientos, que esto tiene que ver con lenguajes, con aprendizaje de máquina, pero orientado entonces como un grafo de conocimientos es una base de datos al final, pero que tiene todo el conocimiento que uno tiene sobre cierto campo. Y la idea del fondo de computación es decir, bueno, no veas todas las partes por separado, sino que realmente míralo todo junto. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros ahora tenemos un proyecto bien grande donde estamos analizando la Convención Constitucional y tenemos una base de datos de conocimiento sobre los convencionales, sus programas, lo que dicen en las redes sociales, cómo han votado la convención, son miles de cosas. Y en este eje, en este proyecto grande, estamos tratando de aportar con mejores herramientas para poder hacer sentido del todo. No se trata de decir, ya, ahora voy a ver lo que dicen los convencionales y lo veo y esto es lo que están diciendo. Ahora voy a ver cómo votaron. Ahora entonces, tal vez una mejor idea es ser capaz de agarrar todo. Voy a decir, mira, esto es lo que están diciendo, así están votando, este es su programa. Y en base a todo esto te voy a, no sé, por ejemplo, te voy a poner como una ideología política, te voy a explicar cómo están votando en ciertos temas. Entonces es como un ejemplo de red de conocimiento. Y de nuevo las herramientas, el fondo de estos proyectos que están acá, son proyectos que estamos trabajando con gente que sí necesita esas herramientas. Entonces, hay una componente de redes neuronales de grafos que está fuerte, que es un poco tratar de aplicar redes neuronales a estos grafos de conocimiento para no tener que basarnos de alguna forma como en técnicas estadísticas más antiguas, sino que poder aplicar deep learning igual. Y hay un tema muy fuerte que es de centralidad, de medidas de centralidad, que van más allá de las medidas que quizás ustedes conocen, como, no sé, PageRank o centralidad basada en el grado de los grafos. De nuevo, en ciencias sociales es muy importante ver la centralidad. Uno tiene redes, hay que ver qué nodos son más centrales en redes sociales. Si uno quiere detectar bots, por ejemplo, es muy importante ver la centralidad, ver en el fondo cómo mandan mensajes para un lado para el otro. Hay que ver cómo va cambiando la centralidad en el tiempo. Y esta interacción con gente de otras áreas que necesita usar grafos de conocimiento, de alguna forma alimenta muchos problemas muy interesantes en centralidad, y estamos trabajando en eso también. Entonces, de nuevo, yo trabajo en redes neuronales, también trabaja Pablo Barceló, que también es un profesor del Instituto de Ingeniería Matemática, que también debería entrar al claustro a fin de año. Y en centralidad en grafos está Cristian Rivero, tiene como un proyecto también grande de centralidad. Me quedan dos. Yo sé que esto es largo, pero de nuevo, la idea es como que tengan como una pincelada nomás. Hay un eje bien grande en inteligencia artificial con explicaciones, es como para poder llegar y tirar deep learning y que eso de alguna forma me explique por qué llega a los resultados que llegan estos clasificadores o predictores con redes neuronales. Esta área es súper grande, hay harta gente trabajando. Me voy a concentrar en nombrarles algunos proyectos donde se trabaja con gente del área, donde se hace ciencia de datos interdisciplinaria. Tenemos un proyecto donde está usándose inteligencia artificial para entender las ciudades, qué barrios son mejores, qué barrios son peores, por dónde la gente prefiere caminar, por dónde la gente prefiere manejar. Y para eso estamos trabajando con imágenes principalmente. Estamos tratando de ver cómo a través de las imágenes, utilizando inteligencia artificial, podemos mapear mejor las ciudades.
hay todo un proyecto de visualización de resultados de aprendizaje máquina, donde trabajamos en el fondo con expertos de visualización, que es como para mostrar un poco de nuevo, así está funcionando este clasificador, qué puedo sacar de ahí y te lo visualizo, porque yo necesito presentárselo a expertos que no tienen idea de redes neuronales, pero que sí son expertos en el área, entonces necesito entregarles una manera visual para poder explicarles lo que está pasando. Y está este proyecto que es relativamente nuevo, que es de inteligencia artificial con medicina, que es usar en el fondo técnicas de inteligencia artificial para mejorar lo que se hace en medicina hoy en día. Hans Lobel es un profesor del departamento de computación. Está con doble asterisco porque no está en el claustro de computación por una cuestión burocrática. Si ustedes quieren trabajar en este proyecto, pueden contactarlo, me piden a mí su contacto y tienen que ingresar al doctorado en transporte. Este proyecto es interdisciplinario porque obviamente si yo estoy mapeando ciudades, necesito gente que sepa de ciudades y en ingeniería hay gente en transporte, hay gente que sabe de ciudades. Entonces ahí está Hans trabajando con ellos. Y sobre visualización y sobre inteligencia artificial con medicina, ahí Denis es como el contacto y pueden contactarlo a él. Y finalmente redes sociales, estamos haciendo poco nosotros a nivel de interdisciplina con redes sociales, estamos haciendo harto a nivel de técnicas, pero ahí había una charla del grupo de inteligencia artificial donde puede detallar muchísimo muchísimo mejor que yo lo que están haciendo. Sí, yo a veces trabajo con una compañera en la Facultad de Comunicaciones y hemos tenido algunos proyectos de análisis automático de redes de noticias, viendo, por ejemplo, cuánta incivilidad hay en redes de noticias, qué tópicos de noticias son los que producen más incivilidad, entendiendo que en el fondo que la gente se ponga a pelear en los foros. No sé si ustedes han visto alguna vez los foros de MOL, pero eso es como un campo de batalla grande. Bueno, eso, tratar de ir entendiendo esas cosas. Y ahí en el fondo nosotros desde computación aportamos porque podemos entrenar clasificadores automáticos y podemos aumentar la escala de lo que hace la gente de comunicaciones normalmente. Eso es. Había una pregunta hace harto rato que no alcancé a leerla en el chat, que lo había preguntado Pedro, disculpen. Sobre Big Data, Big Data fue un término que se acuña un poco en respuesta a que las empresas empezaran a pedir Big Data por todos lados. Decía, oye, pero tú haces Big Data. Y Big Data está súper bueno, pero Big Data tiene un problema, que es que le cuesta como meter, como todo finalmente se debe agregar, porque los datos son gigantes, es poco útil para ir a encontrar explicaciones en pedacitos de los datos, en fenómenos de cola larga o en cosas que quizás pasan desapercibidas cuando yo las agrego con miles de datos, pero que son importantes. Entonces, los antropólogos y los sociólogos acuñaron este término de datos gruesos, Big Data, para referirse a lo contrario. Es decir, yo voy a ir a un lugar, voy a entrevistar por 2 horas a 10 personas, y me voy a hacer una figura y una imagen bastante más refinada de lo que está pasando en este pequeño barrio. Y va a ser una imagen que tú nunca vas a poder sacar con Big Data. Y está bien. Y entonces hay un problema, ¿cierto? Como de escala. Entonces con Big Data yo puedo hacer un barrido por todo el país o por todo el mundo, por todo un sector grande, de forma automática. Y voy a tener una imagen súper clara del sentir general, de lo que está pasando en forma general, de datos agregados. Para no hacerlo solamente con los ejemplos como sociológicos, ¿cierto? Si yo quiero ver, por ejemplo, el cambio climático y empiezo a usar como Big Data, yo voy a tener una imagen de medidores, de dónde está cambiando la temperatura, de cosas como súper generales. Pero Big Data es ir a preguntarle a alguien que esté en una cuenca seca, ¿por qué la cuenca está seca? Y a lo mejor la gente te va a decir, no, es que mira, es que se secó esta cuestión, porque esta industria en particular, no sé qué, y entonces te va a dar una explicación que jamás vas a poder tener con Big Data. Lo que nosotros estamos tratando de hacer en el Instituto Milenio es combinar esas dos cosas para tenerlo todo. Somos ambiciosos, entonces queremos tener tanto la visión como de cerca,
con la visión de lejos que te da Big Data, y en el fondo ir como pimponeando esa cuestión. Eso es como un poco lo que estamos haciendo. Perfecto, me quedó muy claro. Y otra pregunta, profesor. Yo soy en verdad alumno de pregrado, entonces estoy ¿No? más o ¿Está menos bien? por la punta. Y al final la instancia que tengo yo como para trabajar en este tipo de, no sé, investigaciones, más que un doctorado, un magíster, es como una IPRE. Entonces le quería preguntar a usted, no sé, vos qué IPRE ha realizado, si está trabajando en alguna IPRE ahora. Mira, yo no hablaba con todos mis colegas, pero, pero la gran mayoría tiene o tiene como IPRES generales y las va como especializando a medida que llegan alumnos, o no postula muchas IPRES y de alguna forma espera como que llegue gente pidiendo temas. Y el problema es que, claro, porque yo ahora estoy haciendo algo y yo puedo publicar una IPRE ahora, pero si no llega nadie ahora y llega alguien en marzo, probablemente yo lo hice igual. O en el fondo, si un tema es suficientemente importante para que yo quiera realmente dedicarle como tiempo mío, probablemente ese tema va a estar súper relacionado con lo que estoy haciendo ahora y no es tan claro que pueda esperar 6 meses o un año. Entonces, la recomendación para hacer investigación en pregrado, yo creo que es como ir hablando con los profesores. Entonces, si tú me contactáis, por ejemplo, a mí, pero esto igual con todos los profesores, ¿eh? Si tú me contactáis mañana, yo te voy a ofrecer temas de investigación sobre alguna de las cosas que hablé acá, pues, dependiendo un poco qué tipo de cosas buscas, pero te puedo ofrecer temas de investigación con respecto a esas cosas. Si tú me contactas en marzo, probablemente algunos de estos temas van a haber cambiado un poco, porque me metí por un lado, quizás no era el camino, uno se da cuenta que va por el otro, o quizás te metiste acá y ya cerraste como este enfoque y tenías ganas de probar otro enfoque, o así, pues. Entonces, yo creo que las recomendaciones en general, como ir hablando con profesores, mandar correo, en general, yo creo que deberíais tener buena recepción. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. No, la verdad que no me imagino un profesor que le mandé un correo IPRE y que no te conteste. Y probablemente si le mandáis un correo IPRE y que no te contesta, es un buen indicador de que no tiene tiempo para hacer una investigación en pregrado en ese momento nomás, pues. Entonces, Ya. Juan, que una pregunta, porque yo no soy alumno de pregrado, ya salí, pero no estoy haciendo magíster ni nada ahora. ¿Hay alguna opción igual como de hablar contigo para ver los temas y si hay interés en uno tiene que tomar el magíster o se puede tratar de meter como en ayudar, apoyar o investigar sin tener que estar haciendo el magíster o un curso? no, o sea, por supuesto que se puede. Ahora, en la experiencia que yo he tenido, investigar como por amor al arte cuando uno tiene un trabajo es súper difícil. Al final uno es como, porque uno igual es medio animal para las cosas, pues. Entonces, si no tiene algo que te empuje, porque claro, el fondo del trabajo, uno no sé, pues, bueno, a lo mejor no estáis trabajando, si estáis trabajando es complejo, por lo mismo, en el fondo vais a tener un trabajo que te va a empujar como las horas laborales, y después uno llega como en la noche a veces a trabajar y a veces falta un poco la voluntad, pero con esa advertencia, obvio que sí, pues. En general yo y en general todos mis colegas acá en computación nos gusta la investigación y también nos gusta poder trabajar con gente porque de alguna forma le enseñamos también, po. El modelo en el que nosotros hacemos clase, que es como te paráis enfrente como de 100 personas, tiene sus cosas bonitas, pero también es fome en el sentido de que realmente no podía enseñar mucho de tu quehacer como investigador. En cambio, cuando uno trabaja ya, bueno, esto se ve más en posgrado, pero también cuando uno trabaja en investigación en pregrado o en investigación con gente que quiere como mantenerse un poco al día en estos temas, uno ya trabaja como más uno a uno, entonces es como más una cosa como del artesano que le enseña como al aprendiz en el fondo. Es como que te enseño como cuál es de qué forma veo, hablando de mí, pero mis colegas en el fondo te van a decir lo mismo, de qué forma veo yo la investigación, cómo yo me ataco problemas, cuál es como mi forma de pensar, po. Y eso es como bonito transmitirlo, y eso se transmite como más en uno a uno, entonces todos vamos a estar bien dispuestos a que haya gente que quiera mantenerse como trabajando con investigación.
Bacán. Entonces, ahí, si uno quisiera ¿se puede contactar ahí, o sea, al DCC o de repente contigo? ¿Cómo? Que a mí me da lo mismo, sí. O sea, si queréis trabajar conmigo, me contactáis a mí. Po. Si queréis trabajar con otro profe, me podéis contactar y yo ahí como que puedo copiar y digo, oye, mira, sabes que Lucas está como que fue a la escuela de ciencia de datos, le interesó este proyecto, no sé, habla con él, como que te puedo hacer un poco la introducción. Dale, Si no te acuerdas bien quién hacía esta cuestión, le podéis mandar un mail al DCC y ahí te van a recordar. ya. Ahí te envío el mail después o lo busco por ahí. Sí, si tú me buscáis en la página de ingeniería está mi correo al tiro. Ya, sí, lo pillo. Igual lo podría poner aquí en el chat, no cuesta nada, en verdad. Por si alguien lo quiere anotar. Ya, no sé si alguien Bacán. tiene alguna otra duda o lo dejamos hasta acá nomás, porque probablemente todos tienen cosas que hacer. Ya parece que estamos. Oiga, gracias por escucharme. Po. Se lo he dicho como 40 veces, pero lo voy a recalcar. Por favor, si tienen dudas, mándennos correo.